Muy bien, ya cientos de personas se han unido a la conversación en redes sociales usando el hashtag Congreso Naturgas 2021. Es importante tener estas menciones en Instagram, en Twitter. Creo que vamos a poner en pantalla, muy bien, cómo poco a poco se va iluminando la ciudad de Cartagena. Por eso es importante la interacción de todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Ahí podemos ir viendo. También vamos a proyectar un link donde ustedes pueden acceder y poder tomarse las fotos con un especial fondo de Naturgas 2021. Bueno, vamos a dar paso a la conferencia Libertad, Equilibrio entre Estado y Sociedad. Recuerden que esta intervención se llevará a cabo en inglés, como fue mencionado una vez iniciamos esta tarde el evento. Quiero invitar al señor James Robinson, profesor de la Universidad de Harvard, a quien recibimos con un fuerte aplauso. El profesor James Robinson es profesor de gobierno de la Universidad de Harvard y colombianista. Es un superpoderoso de las ideas en el país. Economista británico quien hizo su pregrado en economía en el London School of Economics y obtuvo una maestría de economía en la Universidad de Warwick e hizo un doctorado también en economía en la Universidad de Yale. Ha sido profesor de las universidades de Melbourne en el sur de California y California Berkeley. Fue miembro de la Comisión de Red de Desarrollo Global, miembro del Consejo Sueco sobre la Política de Desarrollo y erudito principal de la Academia de Harvard de Estudios Internacionales y de Área. Bienvenido, señor Robinson. Adelante. Gracias. Okay. Gracias. Gracias por la invitación. Es un honor y un gusto, pero desafortunadamente voy a hablar en inglés. Okay. Thank you. I quit Harvard University. I quit. I'm at the University of Chicago now. It's much more exciting. Harvard is boring. Got to get over that Harvard thing. I did. Okay. So, I'm very excited to be here. I've been listening all day to the discussion with the Minister of Hacienda and the last panel and the gentleman from Ecopetrol, and you're very into the details. As they say in the United States, you're very into the weeds. And I'm not an expert on natural gas or... Pero el gas natural y la energía yacen en un lugar bastante amplio de la sociedad y eso es lo que yo he estudiado y de eso quiero hablar. Quiero hablar al respecto de la sociedad más amplia en donde nos encontramos aquí en esta sala y quiero hacer eso conversando un poco al respecto de mi libro para darles un poco de ideas sobre el análisis que vamos a tratar de realizar y posteriormente vamos a conversar acerca de China. Y en la segunda parte hablaremos de Colombia, donde especializaré mi análisis sobre Colombia y los desafíos y los problemas de Colombia, tal como yo los veo desde la perspectiva de este análisis. Ok, entonces, ¿qué hacemos en este libro? Voy a mostrarles una imagen. El libro es una reflexión respecto al desarrollo mundial y por qué diferentes partes del mundo son tan distintas, por qué China es tan diferente del África subsahariana o por qué Norteamérica es mucho más próspera que Latinoamérica. Y la forma en la que tratamos de clasificar las sociedades es en términos del equilibrio entre el Estado y la gente, entre el Estado y la sociedad civil. Entonces pensemos al respecto del eje vertical que representa el poder del Estado. ¿Qué tan poderoso es el Estado para controlar a la sociedad, para regularla, la forma
en que los impuestos generan servicios para las personas. Entonces vamos a hablar de diferentes sociedades en términos del poder del Estado, y pienso que se trata de una idea bastante intuitiva. En el eje horizontal voy a hablar al respecto del poder de la sociedad. Entonces voy a darles algunos ejemplos concretos cuando hablemos de Colombia en cuanto al poder de la sociedad, pero pensemos al respecto de la habilidad de la sociedad para organizarse colectivamente y definir y perseguir metas colectivas y objetivos colectivos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con un caso bastante sencillo. Voy a empezar hablando al respecto de diferentes partes del mundo y cómo están hoy, históricamente ese diagrama, y finalmente voy a abordar la pregunta de ¿dónde Colombia se encuentra en este diagrama? ¿Dónde está Colombia en términos del poder del Estado y el poder de la sociedad? ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Entonces vamos a empezar con un ejemplo sumamente sencillo. Mencioné la ciudad prohibida de Beijing. Si vamos a hablar respecto de una sociedad como China, ¿dónde estaría China en ese diagrama? Bueno, China tiene un estado sumamente poderoso aparentemente. En China se reprime la prensa, se reprimen a los empresarios, se construyen carreteras y otras cosas. Entonces es un estado poderoso. ¿Y la sociedad? La sociedad no cuenta con democracia, no hay sociedad civil, en realidad no se puede organizar a menos que el Partido Comunista lo permita. Entonces yo diría que se trata de una situación en donde el Estado es poderoso y la sociedad no lo es, ¿ok? Desde ese punto de vista, ¿dónde estaría entonces en el diagrama? Entonces tenemos que el Estado es todopoderoso y la sociedad está en cero. También voy a colocar a Rusia acá. No voy a hablar de Rusia, pero pueden imaginarse la Rusia de Putin o de los bolcheviques en este tipo de posición, ¿ok? Entonces se trata de algo sumamente histórico a nivel de China. Si miramos hace 2000 años al tiempo de Confucio y su producción intelectual, tenemos que se debatieron temas de gobierno, y en realidad en China nunca ha habido representación de las instituciones, ni democracia, ni nada de esa índole. Y de hecho Confucio escribió una filosofía muy diferente que emergió y que nos ayuda a comprender parte de lo que es China. Y se debe a este señor, unos 1000 años después, Lord Shang, que escribió un libro que se trata de un libro de el estadismo, así como Maquiavelo, y se trata de una línea muy citada de ese libro: cuando la gente es débil, el Estado es fuerte. Por tanto, el Estado lucha por debilitar a la gente. Cuando la gente es débil, el Estado es poderoso. Ese es el modelo del Estado, de la relación Estado-sociedad en China. Estamos hablando de 100 años luego de la emergencia de la primera dinastía en China, pero Lord Shang fue este tipo de intelectual y el fundador de una estrategia de dicha primera dinastía. Y si ustedes han estado en Beijing recientemente, pueden ver el legado de Lord Shang. Cuando el Estado es fuerte, el pueblo es débil, y viceversa. Acá tenemos una reciente fotografía de Beijing. Si han estado en la plaza de Tiananmen, vemos que el gobierno chino ha colocado millones y millones de cámaras de reconocimiento facial en las calles. George Orwell escribió un libro que se llama 1984, y Orwell dijo: el gran hermano nos está vigilando. Pero en 1948 tecnológicamente no era factible, pero hoy sí lo es, ¿ok? Entonces, cuando el Estado es fuerte, la sociedad es débil. Esa es una posible combinación, y ustedes están pensando: bueno, para Colombia no es así, ¿cierto? Tienen la razón, no lo es. Ahora, eso no agota las posibilidades, las alternativas. Entonces vamos a ver la combinación totalmente opuesta. Yo trabajo mucho en el África subsahariana. Pasé un mes trabajando en Nigeria el verano pasado. Y si ustedes me preguntan dónde estaría Nigeria en esta foto, yo diría que es totalmente lo opuesto. Estaría en una situación en la cual el Estado es extremadamente débil en Nigeria, pero la sociedad está bastante organizada, quizás no de la misma forma que en Colombia, pero de muchas formas está organizada a través de instituciones, estructuras sociales. Yo no coloqué aquí a Nigeria, coloqué a Yemen.
Yemen es un lugar interesante. Acá tenemos una foto de los altiplanos de Yemen al norte y vemos las bellas montañas y simplemente quiero indicar que cada chico y cada hombre tiene una daga. Cuando eres adulto en Yemen te dan una daga y en la medida en que ganas edad te dan una daga más grande y tienen una cantidad de dagas. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde el poder está en la sociedad es sumamente organizada a través de tribus y a través de grupos afines, pero el Estado está prácticamente ausente en la capital, por ejemplo, en Yemen. Entonces la sociedad es fuerte y el Estado es débil. Entonces, es el opuesto de China y aún estarían ustedes pensando, ¿dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? Allá llegamos. Sin embargo, podríamos estar en el medio, podríamos estar en el punto intermedio entre estos extremos. China siendo muy extremo, Yemen, bueno, hay una cantidad de lugares en el África subsahariana y en el sur de Asia que son parecidos, pero podríamos pensar acerca de diferentes casos como Norteamérica o Europa Occidental que no son tanto así. Pero ¿dónde estarían ustedes en el diagrama? Ok, bueno, allí donde hay un equilibrio entre el poder y entre el Estado y la sociedad. La razón por la cual el libro se llama como se llama es que enfatiza en el hecho de que si vemos históricamente las sociedades que son prósperas en el mundo, sabemos dónde están, tienden a estar en Norte Europa, Norteamérica, Europa Occidental, Australasia. Han hecho eso porque han logrado un equilibrio entre el Estado y la sociedad. No se han oscilado demasiado hacia un extremo o hacia el otro. Y el título del libro es el corredor estrecho. Y acá tenemos un corredor estrecho. Bueno, este tipo de cosas nunca funcionan para mí. Pero el corredor estrecho es el punto intermedio en donde el Estado y la sociedad están balanceados. Si vemos que en este diagrama las flechas tienden a indicar que se trata de un corredor estrecho, porque si nosotros vamos muy lejos en un extremo, demasiado lejos en el otro, nos volcamos y nos convertimos en algo como China, o nos volcamos al otro lado y nos convertimos en algo como Yemen o Nigeria. Entonces toca encontrar este balance, este equilibrio entre el Estado y la sociedad, y eso genera una dinámica y una interacción muy poderosa entre el Estado y la sociedad. Eso hace que la sociedad se torne más fuerte e igual que el Estado. Y puedo darles una historia al respecto de China acerca de lo que se llaman el periodo de otoño y de primavera, el periodo intelectual de Confucio y de Lord Shang. Veamos un país como Inglaterra, mi hogar. Voy a regresar a Inglaterra al final porque de hecho pienso que hay una cantidad de lecciones que Colombia puede aprender de la experiencia en Inglaterra, lo cual ha resuelto varios problemas que Colombia confronta. Pero hablemos de Inglaterra. Cómo Inglaterra se convirtió en este corredor estrecho, cómo Inglaterra alcanzó este equilibrio entre el Estado y la sociedad. Entonces, esto también es sumamente histórico. Acá tenemos el prefacio para la ley Clovis. Cuando el imperio colapsó, hubo un periodo muy interesante de conformación de instituciones, y los francos, la tribu germana, tomó las instituciones romanas, las instituciones legales, las instituciones fiscales, las instituciones administrativas y las fusionó con su propio modelo participativo de política, no como los chinos, pero muy democrático, ¿ok? Y quiero simplemente mostrarles un ejemplo de esto, que se trata de un código jurídico que el rey Clovis de los francos promulgó. Fue una ley que promulgó, pero él no la redactó. Si vemos el prefacio, dice: para los hombres, era democrático, pero era sexista, para los hombres elegidos de muchos, Wisogast, Arrogast, Salogast y Widogast. Es algo como El Señor de los Anillos, pero recuerden que Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, fue un erudito del medioevo, y todo esto se unió en diferentes asambleas y se abordó el origen y los casos de manera muy cuidadosa. Se trató de una creación de un código legal de la base hacia arriba, no como lo que redactó la dinastía china, que se trata de algo autocrático,
microgestionador de la sociedad. Se trata de una codificación de las normas y de las reglas de la sociedad de una forma muy participativa y democrática. Esto se realizó a través de 3 asambleas. Este equilibrio entre el Estado y la sociedad emerge en este periodo hace unos 1000 años atrás, y el libro cuenta la historia de algo que se perpetúa con el tiempo. No hablaré ya más de esta Magna Carta. Ok, la pregunta es ¿dónde está Colombia en este diagrama? Si pensamos al respecto de los resultados económicos o de la funcionalidad del Estado, podemos ver que el tipo de sociedades que emergen dentro de este corredor estrecho son algo que le llamamos el grillete de Leviatán, que se trata de servicios, bienes públicos, seguridad asociado con emprendimiento bastante sólido a nivel del sector privado. No se trata de algo como Yemen porque el Estado está ausente, entonces los servicios públicos clave no están presentes. En un lugar como China podríamos tener algo de desarrollo económico, podríamos tener cierto grado de prosperidad, pero pensemos al respecto de lo que sucede con los negocios y con la comunidad empresarial. Jack Ma en China critica la regulación del sector y por meses él desapareció. Entonces eso limita el emprendimiento, limita los incentivos para la inversión, ¿ok? Entonces se trata de una prosperidad relativa, es altamente competitiva como en Yemen o en Nigeria, pero se limita a lo que tenemos dentro de este grillete de Leviatán. Ok, entonces, ¿dónde está Colombia en este diagrama? Ok, Colombia no parece caber muy bien, no es como China, pero tampoco es como Nigeria, pero tampoco es como Europa Occidental. Entonces el Estado no domina la sociedad en Colombia. Pero yo no creo que la sociedad domine el Estado tampoco. Hay un Estado, se encuentra en algún tipo de equilibrio con la sociedad, pero está balanceado, pero no a través del grillete de Leviatán. El Estado quizás es débil y la sociedad también es débil, pero pero no se trata ni de una cosa ni de la otra. Lo que yo arguyo en el libro, capítulo 11, es que Colombia es un ejemplo que es bastante común en el mundo también, ¿ok? Y es lo que se trata, es lo que llamamos como un leviatán de papel. El leviatán de papel viene del presidente Mao nuevamente. Mao criticaba a los Estados Unidos y decía, bueno, los Estados Unidos se trata de un tigre de papel, se ve poderoso, pero en realidad no lo es un tigre de papel. Eso fue inspirado por el presidente Mao y se trata de un leviatán de papel. Pero Colombia y los colombianos, creo, tienen noticias tanto buenas como malas con base en esta clasificación. La noticia buena es que nosotros observamos esto. Colombia, de hecho, está acercándose a este equilibrio. De alguna forma está equilibrado, pero está atascado. Pero si podemos desatascarnos, de pronto las cosas pueden moverse de la misma forma que se ha movido en Europa Occidental y en Norteamérica. ¿Ok? Entonces, eso es algo bueno, porque si estuviésemos en un lugar como China, en donde hace énfasis el libro, China está muy lejos de ese corredor, es muy difícil entrar al corredor si somos como China. Y si somos como Nigeria o Yemen, también se trata de una situación difícil para entrar en el corredor, pero Colombia está un poco más cerca a ello y esa es una buena noticia, ¿ok? La mala noticia es que hay muchos mecanismos, pienso yo. No está atascado Colombia por coincidencia, está atascado porque hay mecanismos que funcionan en la sociedad y en la política que lo mantienen atascado. Entonces vamos a hablar un poco al respecto de 3 mecanismos que tocamos en el libro que ayudan a explicar el por qué existen estos leviatanes de papel. Entonces en el libro hablamos acerca de mucho más de Colombia. Sí tocamos el tema de Colombia, pero voy a enfocarme y voy a tratar el caso Colombia a través de estos mecanismos. Entonces, Colombia está atascada con un Estado débil, el Estado no provee orden,
no está construyendo carreteras, no está haciendo cumplir la ley, hace algunas cosas, pero es pésimo para hacer ciertas cosas. La sociedad es débil también y voy a darles algunos ejemplos de esto. Entonces voy a hablar al respecto de 3 tipos de razones de por qué Colombia está atascada y voy a hablar algo al respecto de la desmovilización de la sociedad, una situación que conlleva a la desmovilización o fragmentación de la sociedad. Genera un escenario en donde las personas poderosas pueden explotar a la sociedad, ¿ok? Y eso hace que la situación sea atractiva, que ciertas personas se interesen en esto. Y también es estable porque genera un tipo particular de política en la sociedad en Colombia que dificulta la salida de este tipo de situaciones. ¿Y a qué me refiero en la desmovilización de la sociedad? En el Leviatán de papel, lo que queremos hacer es empezar a movernos a través del corredor, pero para que el Estado sea más fuerte, y que la sociedad también se fortalezca. No es que la gente no proteste en Colombia o que actúe de manera colectiva, pero cuando lo hace de una forma bastante coloquial. Acá tenemos el paro nacional panelero, por ejemplo. ¿Ok? Hay una movilización, pero solamente para la panela. ¿Ok? Yo estuve en Colombia en el 2013 cuando hubo todos estos paros de la dignidad cebollera o la dignidad cafetera o la dignidad panelera, y todo el mundo tiene su propio pequeño interés paroquial. Los paneleros quieren que la panela cueste más, los cultivadores de cebollas quieren menos importaciones de Ecuador, los cafeteros quieren lo que sea que los cafeteros quieren. Entonces todo el mundo tiene sus pequeños intereses y se van a manifestaciones y paros por sus propios pequeños intereses. Eso no hay ningún interés colectivo, ¿ok? Entonces la sociedad está sumamente fragmentada con sus propios pequeños intereses parroquiales. Pero lo que yo he observado sentado acá es que esto está bien, esto es excelente para los políticos, es fantástico para los políticos. Ustedes simplemente compran un poco de panela, suspenden las importaciones de cebollas de Ecuador, subsidios para los huevos y el problema se acaba, ¿ok? Es muy conveniente y eso le genera mucho poder al sistema político, especialmente a nivel de Estado central, y esto no desafía a nadie importante ni afecta a ningún tipo de interés. Por tanto, la idea de que para poder salir de esta situación la sociedad tiene que poner presión al Estado, una presión colectiva al Estado para poder mejorar los servicios, para poder mejorar el bienestar social, pero también están obsesionados con sus propios intereses pequeños. Entonces, por eso es que no sucede. Pero yo también quiero decir que eso tiene la consecuencia de ser muy conveniente a nivel político. A algunas personas les gusta eso. ¿Y qué pasa cuando hablamos acerca de la explotación de la sociedad? Bueno, esto es algo que es muy común también. Aquí tenemos una cita, por tanto, de la famosa cita de un expresidente peruano, Oscar Benavides, que dice: para mis amigos es todo y para mis amigos la ley. Ustedes aquí ya conocen estos ejemplos mejores que yo. Yo simplemente trato de identificar porque son interesantes. Aquí tenemos un mapa de una ONG acerca de la deforestación en Colombia, la fecha, ¿no? La extensión de la deforestación en Colombia y la extensión de las actividades ilegales que se llevan a cabo en muchas partes de Colombia, en diferentes partes del Pacífico, en los llanos. Y bueno, yo simplemente aquí puse una flechita para mostrar la antillanura porque esto es un caso muy bien documentado. Y para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Esto es un sitio donde las reglas del juego, la debilidad del Estado puede ser explotado por personas poderosas para poder hacer múltiples ganancias asignándose tierra. Ustedes conocen sus historias de Río Paila y Cargill. Esta es una situación donde el Estado es débil, pero ustedes pueden explotar la debilidad del Estado para su ventaja. Y esto es algo que ayuda a mantener al Estado débil. Si el Estado de verdad pudiera reforzar las reglas y la ley, esto no estaría pasando. Esto no es un mecanismo que mantiene al Leviatán donde está. Un ejemplo más, el cual es que está haciendo políticas.
Esto es de la W. Ustedes conocen a Moussa Desai, que es un político muy exitoso. Y la mermelada. Yo creo que mi amigo Juan Carlos Echeverry fue el que acuñó este término de la mermelada. Y a mí simplemente me gusta resaltar que usted lo puede leer, pero todo se pactaba en el Palacio de Nariño, en reuniones con los parlamentarios. No estoy haciendo ninguna declaración moral. Es la política, así funciona la política. Pero el permitir a Besaile a que nombre a gente en estas posiciones en el gobierno puede ser política, pero esto sobremina la capacidad y la funcionalidad del Estado. Esto es otro de los motivos por el cual el Estado es tan débil. ¿Por qué funciona la política así en Colombia? ¿Por qué? Porque es que aquí todo es tan clientelista. Esto es algo que está asociado con lo primero que les mostré. Esto tiene que ver con la naturaleza fragmentada de la sociedad, con el hecho de que las personas tienen unos reclamos muy parroquiales. Si usted simplemente quiere subir el precio de la panela o lo que sea, por tanto, esta manera clientelista de hacer políticas es compatible. Ellos se refuerzan entre sí, se refuerzan mutuamente. Bueno, esto simplemente, ustedes tienen un leviatán que noticias buenas, hay buenas noticias malas y estas son las malas. Yo me estoy enfocando en lo malo. Ustedes tienen que aceptar esto. ¿Cuál es la consecuencia de un Estado débil? ¿Cómo saben que el Estado está débil en Colombia? Yo ya les di ejemplos y aquí está el favorito del momento. Estos son datos del Instituto de Notre Dame, que tiene una unidad que monitorea la implementación del acuerdo de paz. De todos los acuerdos de paz, desde mi perspectiva, el más importante sería la reforma rural integral. El gran problema en Colombia también lo tienen que aceptar porque muchos recursos naturales están en la periferia con instituciones débiles y falta de infraestructura y donde no hay ley. Yo creo que todos ustedes, los que están aquí, tienen que lidiar con estos problemas de manera diaria. Para mí, la parte más importante del acuerdo de paz fue lo que él llamó este intento que decía Jaramillo, que era el intento de diseminar las instituciones y el Estado a lo que es la Colombia periférica a través de esta reforma rural. Más o menos no se ha implementado. Entonces, ¿por qué no se ha implementado? Porque el Estado no tiene la capacidad para hacer cosas en estas áreas, no puede, y esta es la consecuencia de lo que yo llamo un leviatán en papel. No pueden implementar políticas. Ustedes pueden estar de acuerdo con la política que quieran, pero cuando hablamos de implementar es un tema totalmente diferente. Bueno, podemos dar múltiples ejemplos de esto. Yo pienso que esta manera de pensar le permite diferenciar entre lo cual es el problema real y cuáles son los síntomas del problema en Colombia. Cuando yo enseño en los Andes en el verano, yo inicio hablando acerca de la ley del 15%, y la ley del 15% es, con todo respeto para el Ministerio de Hacienda, que estaba hablando muchísimo acerca del crecimiento económico contemporáneo en Colombia. Lo que pasa es que Colombia se ha estancado, lleva estancado muchos años, así que en 1900, de acuerdo al Banco de la República, el ingreso nacional de Colombia, su ingreso per cápita era del 15% del nivel de Estados Unidos, y saben que 120 años después es más o menos donde está ahora. Por tanto, cuando yo digo que Colombia está estancado, esta es una manera en que se puede pensar, está estancado en términos de su ingreso per cápita relativo comparado con Estados Unidos. Muchas cosas por las que se culpan, por las cuales se culpan por los problemas de Colombia, pienso que son síntomas del problema. El acuerdo de paz fue una cosa maravillosa, porque tener algo como las FARC es como tirar petróleo a un incendio, pero algo más inició el incendio antes de que se le tirara petróleo, ¿no? Hay muchas cosas que son un síntoma de esto, y una de las citas que a mí me gusta acerca de Colombia es que hay que pensar, es la cita del escritor Durán, que ya falleció, donde él una vez dijo que en Colombia las políticas hacen que el tráfico de drogas sea corrupto, es decir, entre más piensas, entre más profundo es.
Por tanto, hay un círculo vicioso donde muchas cosas generan corrupción y facilitan otras. Y cuando yo hablo acerca de sus mecanismos, quiero darles una idea de estas cosas se refuerzan entre sí. El clientelismo refuerza la debilidad de la sociedad, alimenta este otro tipo de cosas. Bueno, entonces, yo ya les di estas historias históricas acerca de China, Inglaterra, y hay muchas cosas en el libro, ¿no? Pero bueno, ¿por qué Colombia quedó estancado? Yo pienso que podemos hablar acerca de muchas cosas, y una de las cosas que me parece muy interesante es que si vemos a muchos datos acerca de Colombia, ya sea la pobreza, ya sea la desigualdad, las instituciones, si vemos el trabajo que hizo Mauricio García de Justicia acerca del sistema legal y la eficiencia del sistema legal, todos estos mapas, uno tras otro, crean esta imagen de Colombia de una especie de un núcleo y una periferia. No es una coincidencia que Besaile era de Sagún. Yo conozco Sagún. Que todas las cosas pasan en Casanare, Bichada, porque es la periferia, el Pacífico, la costa, los llanos. Es la periferia, es como esa especie de diferencia geográfica entre el centro y la periferia, lo que yo creo que es que facilita esta coexistencia. Muchos de estos problemas, voy a hablar de Inglaterra, suceden de manera histórica en cualquier parte del mundo. Inglaterra, mi propio país, pero algo que nunca tuvo Inglaterra es esta geografía de nosotros explotamos aquí en Meta, en Bichada, pero disfrutamos de la riqueza en Bogotá, donde hay servicios públicos, donde hay seguridad y bueno, lo que sucede en Bichada se queda en Bichada, pero lo que sucede en Sagún se queda en Sagún. Y bueno, y por tanto eso nunca sucedió en Inglaterra, y eso es interesante, y voy a de pronto es demasiado académico, pero la voy a mencionar. Bueno, ese es el Leviatán. Pero bueno, ¿hay espacio para el optimismo? Bueno, todos ustedes aquí son tan optimistas, todos son tan dinámicos, y yo me siento como a mí me gusta hablar acerca de este tema del núcleo y la periferia, porque el núcleo de Colombia es muy moderno, es sofisticado, es globalizado, es educado, tiene movilidad social, tiene mucha sofisticación tecnológica. Para mí, escuchar gente hablando de los desafíos de gas natural y de energía, ustedes conocen todas las tecnologías. Ustedes simplemente tienen que resolver esos problemas, y ustedes consideran que eso es un problema técnico. Pero yo les estoy hablando acerca de ustedes, y yo creo acerca de mí, ¿no? Y bueno, ustedes son las personas que están aquí, pero miren por la ventana, miren a la derecha, no hay ventanas, y de hecho yo me orienté mal. Yo creo que el lado derecho está allá, a través del lago. Al lado del lago tienen Tierra Bomba, al otro lado. Ustedes conocen Tierra Bomba, está al otro lado. La puedo ver desde la ventana de mi hotel. Y esto es una declaración acerca de lo que es la democracia colombiana. Si no hay solución, no hay elecciones. En Tierra Bomba, básicamente, tiraron todas las mesas de votación y dijeron, ¿sabe qué? No estamos votando, váyanse, aquí aquí no tenemos agua, no tenemos electricidad, váyanse. Y acá, eso es al otro lado. Esa es la periferia. Yo no sé si ustedes conocen Tierra Bomba. Es un sitio bastante lúgubre, es muy pobre, no tiene servicios, no está tan periférico, está al ladito nuestro, estamos al lado del Hilton. Está ahí al ladito, a 1 kilómetro, tenemos la periferia. Así que para mí, como científico social, lo fascinante de Colombia es esta coexistencia de estos universos, ¿no? Aquí tenemos un mundo con sofisticación tecnológica y ambición, y son emprendedores, y ese otro mundo que está al otro lado, que no tiene nada, que no tiene movilidad social, que no tiene servicios, que no tiene educación. ¿Cómo esas cosas coexisten? Y yo pienso que esos mecanismos que les estoy mencionando están tratando de explicar lo que les estoy diciendo. Pero yo creo que cómo despegar Colombia, su sofisticación es importantísima para esto. Cuando yo les dije que yo estaba trabajando en Nigeria, ustedes en Nigeria no existen. Ustedes, no hay personas como ustedes en Nigeria. No.
Eso, por tanto, esto es una gran ventaja para Colombia, ¿no? Me parece a mí. Bueno, la pregunta es, si voy a terminar hablando de esto, es cómo se despegan de esto. Cómo se desestancan, y lo voy a comparar con Inglaterra porque yo sé más acerca de ese tema. ¿Se acuerdan que les hablé acerca de la reforma rural integral? Para mí, tratar de dilucidar los territorios, lo que llamaba Sergio Jaramillo los territorios, eso para mí fue la parte más importante de este acuerdo de paz. Y bueno, ¿cómo pudo Inglaterra resolver el problema de la feria? Y ustedes están pensando, ay, por Dios, Inglaterra nunca tuvo los problemas que Colombia tiene. La verdad, la Colombia rural, no hay catastro, tenemos todo este sistema tan compleja con los derechos de propiedad, la gente no tiene titulaciones, hay inseguridad. Bueno, quiero comentarles acerca de Barton upon Humber. Esto es un mapa de Barton upon Humber, y aquí tenemos Barton upon Humber a finales del siglo XVIII, y en el lado derecho tenemos Bumper upon Humber, después de que ellos cerraron la tierra, después de que hicieron lo que yo denomino, para analogía al proceso de paz, hicieron una reforma rural integral. Ustedes pueden ver en la parte izquierda que tenemos estos campos abiertos de tierra común, ¿no? Si podemos ver el río Humber, tenemos algo que se llama los Inks. Los Inks era común, era un sistema totalmente caótico de derechos. La gente tenía derechos a meter la vaca, o de pronto vivían ahí con la vaca, y en todas partes simplemente los derechos de propiedad eran bastante ambiguos. ¿Y qué hicieron? Ustedes pueden ver el lado derecho, se deshacieron de todo eso y dividieron todo en establos continuos, con sus carreteras, con sus cercas y un mapa. ¿Cómo lo hicieron? Ellos le preguntaron al gobierno que viniera, le pidieron al Ministerio de Agricultura que lo resolviera. No, las personas lo hicieron. Las personas solicitaron al gobierno, le solicitaron al Parlamento y sugirieron los nombres de tres comisionados. Contrataron un abogado y sugirieron los nombres de 3 comisionados y una persona que hiciera los estudios. Y se reunieron y negociaron esta reasignación de propiedad. Usted va a pensar, ay, esto nunca va a suceder aquí en Colombia. El gobierno se gastó $0. Cero, no se gastó nada porque las personas pagaron por todo, pagaron por los comisionados, ¿y cuál fue el impacto en la productividad? La productividad subió un 50%. El trigo, la productividad del trigo, de los cereales, del centeno incrementó en un 50%. Fue algo enorme en la parte izquierda. Así como podemos pensar en Colombia rural, las cosas están organizadas de manera muy ineficiente. Las vacas de una persona entran en el terreno de los otros, hay que acordar. Pero desaparecieron todo eso. Y si ustedes han estado en Inglaterra y ustedes han conducido por la parte rural, ese área rural fue creado por este proceso de cierre. Entonces, lo que yo quiero enfatizar es que los ingleses no se apoyaron en el gobierno para que viniera y lo hiciera. El gobierno no hizo el mapeo. Parte de la misión rural y de todas estas locuras acerca de que va a haber un cadastro rural y que todos los gobiernos va a tener un título otorgado por el gobierno. Nadie tiene eso en Inglaterra. Ellos mismos se reunieron ellos mismos negociaron la división y negociaron el mapa, no el gobierno, las personas lo hicieron. Y de hecho, eso es la historia en Inglaterra. La política inglesa durante este periodo era bastante corrupta. La mayoría de los miembros del Parlamento eran elegidos sin oposición. Sucede también aquí en Colombia y también sucede pasó en la costa Caribe, en ciertos departamentos, ustedes saben, ¿no? Al principio de los años 2000. Pero no es la norma en Colombia. En Inglaterra, las personas no tenían oposición. Había una franquicia muy estrecha, muy pocos adultos masculinos podían votar, había mucha corrupción. Si usted hace en Google, en William Hogarth pintó unas imágenes maravillosas de corrupción en Inglaterra en este entonces. De hecho, en las elecciones había algo que se llamaba treating, invitaciones. Usted sabe cuando les entregan aguardiente el día de la elección. Eso es lo que nosotros llamamos treating, y alimentos. Eso nosotros llamamos treating. Eso también es la política inglesa.
Es simplemente este tipo de ponerlo en contexto. Pero yo quiero enfatizar la manera en que esto funciona. Los individuos privados organizaron esto. Y ellos sabían que el gobierno no podía hacerlo, pero también el gobierno entendía sus límites, y eso es lo interesante. Esto no es algo ideológico, eso no es acerca del laissez-faire, no, eso vino después. Esto es acerca de que el gobierno entendió sus límites. Por tanto, si yo pienso acerca de lo que hizo Inglaterra moderno, ¿quién creó la industria reunión? ¿De quién se inventó la máquina de vapor? ¿Obtuvieron subsidios del gobierno? No. ¿Quién se inventó la fábrica? El que se inventó la fábrica no tuvo ningún subsidio del gobierno, el sector privado lo hizo. ¿Quién construyó los canales, las carreteras y los ferrocarriles? El sector privado, el gobierno no hizo nada, simplemente lo facilitó. De pronto entregó algo que pudiera resolver disputas, ¿no?, que surgían, pero fue el sector privado quien lo hizo todo. Y eso es lo mismo en los Estados Unidos. ¿Quién construye las carreteras? ¿Quién construye los ferrocarriles? Los ferrocarriles fueron construidos por el sector privado. Como ya les dije, y lo que yo enfatizo es que el Estado fue un facilitador, pero se conocía sus límites. Por tanto, mi perspectiva de Colombia y Luz Estela me envió un documento muy interesante acerca de la transformación de Colombia. Yo sí creo que ha habido una transformación en muchos aspectos de Colombia, ¿no?, que han sido en la dirección adecuada. Si yo comparo a Colombia ahora, cuando yo vine por primera vez, es fantástico, pero es parcial, es muy parcializado todo. El presidente Uribe pudo vencer a las FARC, pero nunca pudo hacer que llegar a que la otra parte de la seguridad democrática funcionara, nunca pudo hacer el Plan Nacional de Rehabilitación funcionara, nunca sucedió. Por tanto, es una victoria parcial, digo yo. Lo que yo encuentro interesante, y de pronto lo digo como una persona inglesa, es que aún después de todo esto, Colombia aún espera que el Estado resuelva los problemas. Los ingleses nunca esperan que el Estado les resuelva sus problemas. Se reúnen y miran a ver cómo hacer las cosas con un poquito de ayuda. Pero es interesante el punto hasta que el Estado no entrega nada, pero ustedes siguen pensando que el Estado lo va a hacer. Yo le pregunté a Sergio Jaramillo cuando estaba negociando con las FARC, le dije, mira, seguro que las FARC pueden anticipar que ustedes están prometiendo eso, pero que el gobierno nunca lo va a implementar. No, a los FARC no les preocupa esto, y él dijo, no, ellos sí piensan como todos los colombianos. Entonces, esto es algo que para mí es chistoso. Yo pongo la seguridad democrática aquí porque a mí me encanta ese ejemplo, lo encuentro muy interesante en el sentido que los gobiernos intentó negociar mucho con la guerrilla, había este acuerdo de paz, había esta negociación, estaba la Uribe, el Caguán, etcétera. Y cuando finalmente los colombianos decidieron vamos a resolver este programa, lo resolvieron en 5 o 6 años, y las FARC se terminó y bueno, y no les dieron nada, ¿no? Hasta que yo sé, no les dieron nada. Ustedes pueden resolver cierto tipo de problemas cuando ustedes deciden hacerlo. ¿Y qué pasa con este Leviatán en papel? Bueno, muchos intereses muy poderosos. Yo pienso que mi propia situación, creo que en los Estados Unidos hoy en día todo el mundo le preocupa la desigualdad y el 1%. Yo me beneficio, la Universidad de Chicago se está beneficiando de ese 1%. Nosotros estamos vendiendo asientos en el 1%. Nosotros podemos cobrar más dinero porque la Universidad de Chicago hizo educación, especialmente si van a la escuela de negocios, les da una silla en ese 1%. Por tanto, esa riqueza se me está afectando a mí, está incrementando mi salario y todo eso. Y seguramente eso aplica para todos los que estamos aquí. Algunos de estos mecanismos que acabo de describir, todos terminamos beneficiándonos de eso. Y pienso que esto es importante, ¿no?, estar consciente de esto. Y también el juego político en Colombia está muy normalizado. Piensen en el ejemplo de Besaile.
el presidente Santos de verdad estaba tratando de hacer algo, pero para él eso era la política, así funciona la política, así es como la política funciona. Y él no se podía imaginar en cierto punto que había una diferente manera de hacer las cosas. Así que lo que yo llamo que el juego político está muy normalizado en Colombia, pero lo que yo también enfatizo en el caso inglés es que el juego político se normalizó y era muy corrupto al momento en que Barton Humber se organizó. Por tanto, ese puede no ser necesario, ¿no?, dilucidar eso. Y cómo ese equilibrio funciona. Para mí, si yo miro a Colombia y yo pregunto, ¿cuál es la capacidad? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está la energía? Está aquí, está en el sector privado. No está en el gobierno. El gobierno es altamente ineficiente. ¿Por qué los emprendedores y las personas de negocios esperan que algo tan ineficiente les resuelva los problemas? No en una sociedad que está tan fragmentada, con tanta pobreza e ilegalidad. Es difícil, pero yo diría, así como en el caso inglés, si yo pudiera decir, bueno, ¿quién podría alterar este equilibrio? ¿Quién podría sacar a Colombia acerca de este Leviatán en papel? ¿Quién lo haría? Ustedes lo pueden hacer. El sector privado es quien hace esto. El sector privado hace esto. Si ustedes cambian su mentalidad y aprenden a interactuar con el Estado de una manera diferente, y de pronto educar a los políticos y a los ministros acerca de lo que es posible y lo que no es posible. Yo pienso que es difícil. En la misión rural yo fui a una charla con José Antonio Campo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, y él estaba hablando acerca de la misión rural. Y después de 20 diapositivas, en la parte inferior dijo, bueno, les vamos a dar a todos los colombianos un título para su tierra y vamos a ponerles impuestos. Y yo levanté mi mano y dije, ¿cómo? Explícame cómo va a suceder. No ha sucedido en 200 años. ¿Por qué va a suceder ahora? Y él me miró como si yo estaba tratando de dañarle la fiesta. Era un aguafiestas. Lo interesante, para regresar acerca de mi comentario de las FARC, es que había un farquista, un académico farquista que les estaba asesorando, ¿no? Y él vino y me dijo, tú eres una persona neoliberal, ¿cierto? A ti no te gusta el Estado, tú estás en oposición al Estado. Yo dije, no estoy en oposición al Estado, simplemente quiero que el Estado funcione. Y si el Estado no funciona, ¿qué haces? Ahora yo no sé qué sucede. Se pueden ir a la casa y tomar aguardiente, supongo. ¿Qué hago ahora? Usted está a cargo. No sé si hay preguntas. Professor, if I may, Ok, profesor, si me lo permite. was in England at the time two issues that might No be a bit hubo en different than Inglaterra Colombia. dos problemas que One is podrían the use ser of violence, diferentes en capacity Colombia. of Primero, el some uso de la violencia, particular forces la to capacidad de intimidate, ciertas to fuerzas bring para into intimidar agreement y poder communities forzar in many acuerdos areas of en the comunidades en varias And zonas no del one is país. able so far to put a stop to that violence that is being repeated over and over. And secondly, the judicial system seems to be sometimes an arbiter of some of the interests. It's not a particularly Términos independent de los arbiter. intereses. How would that Muchas affect veces no es that un idea jugador that muy you can get a parcial ni coalition muy of justo. private Entonces, ¿cómo se puede tener come to an agreement una to try to bring coalición para change poder llegar a un when consenso someone y knows that generar they can cambio deviate cuando and bring alguien the sabe que judiciary se in their puede side and desviar win whenever they en want? términos Would del that sistema make things a bit judicial more para que haya un challenging? ganador? Eso vuelve todo mucho más desafiante, ¿no? Ok, yo pienso que siempre hay problemas con todas las analogías y la Inglaterra rural en los años 1900 no es igual a Colombia el día de hoy.
Pero lo que encuentro fascinante nuevamente es que si nosotros leemos historia, si leemos un informe al respecto de la restitución de tierras bajo el presidente Santos, y se está entrevistando a esos campesinos y están diciendo, ok, recibimos estos terrenos en Casanare y el gobierno nos prometió proyectos agrícolas y los proyectos nunca se materializaron. Y ok, me prometieron esto, lo uno y lo otro, y nunca se hizo nada. Entonces al final nos fuimos. Entonces estaban esperando al Estado. Yo estoy seguro de que hay un problema de violencia. Inglaterra tuvo bandidos, tuvimos a Dick Durbin, y probablemente no a la escala de Colombia definitivamente, pero lo que yo diría es que, ok, hay problemas, pero quizás ustedes pueden tratar de estrechar el problema y priorizar el problema en vez de fingir hacerlo todo, en vez de fingir hacer la misión rural o la reforma agraria que nunca ustedes van a realizar. Entonces, ¿para qué colocar energía en eso? Si ustedes piensan respecto al presidente Uribe, el presidente Uribe estrechó lo que quiso lograr y lo logró. Entonces sí se pueden lograr las cosas si ustedes se enfocan. Y ustedes pueden ser brillantemente estratégicos. El presidente Uribe, yo no soy amigo del presidente Uribe, es un hombre complicado, pero si ustedes leen su autobiografía, es fascinante lo estratégico que fue el primer día que se convirtió en presidente. En vez de tomar champaña en el Palacio de Nariño como normalmente se hace, él se montó en un avión para Valledupar, para abrir las carreteras. Todo el mundo debe recordar eso. Todos estos soldados haciendo la señal de victoria. Entonces hay algunos problemas que son difíciles de lograr. No se pueden derrotar en las guerrillas en un año. Se demoraría 5 años, por ejemplo, pero hay que demostrar que algo diferente está haciendo. Se puede empezar con algo obvio, simbólico y sencillo, pero rápido. El libro es muy interesante por este inteligente sentido de estrategia y de secuencia. ¿Y por qué no aplicar esto a algo diferente? No se puede hacer en varias dimensiones al mismo tiempo. Él fracasó en muchas cosas, pero tuvo éxito en donde él colocó su enfoque y sus prioridades, y pienso que esa es una lección interesante. Sí, el Estado colombiano es débil, pero en algunas dimensiones tiene una cantidad de capacidades. Hay que apalancar eso en vez de fingir que podemos lograrlo todo. O si quieren, simplemente pueden empezar a beber, no hay problema. Muchísimas gracias, señor Robinson, por su intervención. Y de esta manera concluimos este primer día del Congreso Naturgas 2021. Y déjenme recordarles que el grupo Ecopetrol unimos nuestra energía para llevar el gas natural a diferentes comunidades del país, para avanzar en el camino de la transición energética, para respirar un mejor aire. Este energético transforma la vida de los colombianos y el medio ambiente. Ahora, el grupo Ecopetrol los invita a todos al cóctel de bienvenida en el jardín del Hotel Hilton. Pueden ingresar por la puerta colonial. Salen por la puerta principal del hotel y van hacia el jardín por el borde izquierdo e ingresan por la puerta colonial. Mañana estaremos iniciando muy puntuales a las 8:30 de la mañana en este mismo salón para presenciar el conversatorio del camino hacia la carbono neutralidad en la industria del gas natural. Que tengan todos una feliz noche.